Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están todos? Espero que estén disfrutando con nosotros de esta noche y de este tiempo de alabanza, juntos de adorar al Señor. Y qué bueno, qué privilegiados somos de tener al Señor, de poder cantarle, de poder adorarle, de poder agradecerle. Qué bueno es que sus hijos podamos sacrificar con nuestros labios alabanzas al Señor. Yo en esta noche quiero compartir contigo una reflexión, una palabra, como hago siempre habitualmente, y quiero que busques en tu Biblia un salmo muy lindo, muy conocido, y me gustaría que esta noche podamos meditarlo juntos, ¿sí? Que podamos entender un poquito más. Como siempre digo, la lectura de la Biblia es una lectura infinita, porque siempre vemos cosas nuevas en los mismos pasajes, en los mismos textos. Entonces es maravilloso porque nunca podemos aburrirnos, nunca podemos decir que ya hemos llegado, sino que cada vez el Señor nos sorprende con nueva luz, con nueva iluminación, con nueva revelación para que podamos caminar en sus caminos. Quiero invitarte en esta noche a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 103, Salmo de David, salmo muy conocido, y me gustaría que podamos exponerlo y conversarlo en este tiempo, en este momento aquí juntos. Salmo 103 de David dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiero ahí que podamos ver esta primera parte. Es un salmo que tiene una división bastante fácil, bastante clara, no ocurre siempre. Pero este salmo tiene una estructura, y esta es una de las formas de leerlo, ¿no? Poder mirar por partes. Y yo en esta primera parte lo que puedo ver es que el salmista está hablando con su alma. En esta primera parte lo que yo puedo ver es que hay una decisión de David de hablar consigo mismo y decirle a sí mismo, decirle a su propia alma: mira, alma, bendecí al Señor. Alma, acordate, trae a memoria todo lo que el Señor ha hecho por ti. Trae a memoria lo que el Señor ha hecho por nosotros. Trae a memoria todos los favores que hemos recibido, toda la misericordia. Y esto me hace pensar en básicamente, si tú miras, dice, el Señor es el que perdona tus iniquidades. El Señor es el que te sana. El Señor es el que te rescata. Yo no sé en qué momento de tu vida vos estás. Yo no sé si en esta noche vos estás sufriendo, viviendo con culpa y necesitas recibir perdón de parte de Dios. Yo no sé si estás enfermo y necesitas ser sanado. O yo no sé si en esta noche tal vez vos te sientas que tu vida está en un pozo y necesitas que alguien te saque de ese pozo. Yo quiero decirte que el rey David, que fue un hombre íntimo de Dios, un amigo de Dios, nos dice que acá está la clave. Que hay un Dios que está dispuesto a hacer eso por nosotros. Hay un Dios que está dispuesto a perdonarte, a sanarte y a sacarte del pozo en que te encuentres. Así que yo creo que vale la pena meditar en este salmo,
Porque en este salmo David, que era un gran maestro, un gran profeta, un gran siervo de Dios, él nos enseña prácticamente con su propia vida, nos está diciendo cuál es el secreto para vivir una vida que tenga sentido y que valga la pena. David va a decir, el objetivo de todo esto es rejuvenecernos. La palabra que usa es renovarnos. Yo quiero decirte, querido, que todo en la naturaleza, todo en la creación necesita renovarse. Cuando no nos renovamos, empezamos a morir. Cuando no nos renovamos, envejecemos. Cuando no nos renovamos, nos quedamos. Cuando no nos renovamos, nos enfermamos. Pero acá dice el salmista, dice, mira, alma mía, empezá a agradecer a Dios y empezá a bendecir a Dios. Reconoce al Señor, porque el Señor es el único que puede rejuvenecerte. Es el único que puede darte vida. No importa cuántos años tengas, no importa si sos un viejo creyente o no, no importa la edad cronológica que tengas. Yo he conocido personas volverse al Señor a los 15 años. He visto personas volverse al Señor a los 30 años. He visto personas de todas las edades volverse al Señor. Y cuando la persona se vuelve al Señor de corazón, una de las cosas que uno ve es cómo el Señor renueva a esa persona. Y no me refiero tanto al aspecto físico, porque todos tenemos una edad biológica y el cuerpo te pasa factura con los años. Me refiero al espíritu, me refiero a la vida interior, me refiero a los pensamientos. Cuando vos estás con una persona que tiene una relación con Dios, es una persona que puede conservar esa juventud, ese espíritu joven dentro de sí mismo, a pesar de los años. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente están en el Señor y no las cosas de esta tierra solamente. Entonces, lo primero que puedo ver es que hay una determinación. David le está diciendo a tu alma, a su alma, le está dando una orden, alma mía, que sería lo mismo de decir, hay una parte de nosotros que se resiste a esto, ¿no? Hay una historia en la vida de Jesús en el Evangelio, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Yo te lo quiero leer. Jesús estaba por ir a la muerte, estaba en Getsemaní. Jesús estaba por ir a la muerte y estaba muy triste, estaba con mucha angustia porque sabía lo que le esperaba. Y le pidió a sus amigos que oren con él. Y acá cuenta el Evangelio de Mateo, cuenta lo que ocurrió en Mateo 26, del 38 al 41. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínate a Jesús diciendo eso. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo veo en este comienzo del Salmo, David reconociendo que hay una parte suya que sabe que tiene que buscar a Dios. Él, un hombre inteligente, un hombre que conoce la palabra, un hombre que ha tenido experiencia con Dios, él dice, yo quiero buscar a Dios, yo quiero bendecir a Dios, yo quiero vivir Pero él sabe que hay algo dentro de él que se resiste. Él dice, alma mía, alineate con Dios. Acá Jesús va a decir, velen y oren. Manténganse despiertos, atentos, no se distraigan, no se duerman, porque van a entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una batalla en nosotros. Una parte de nosotros quiere agradar a Dios. Una parte de nosotros quiere caminar con Dios. Pero hay otra parte de nosotros que se resiste. Entonces, ¿cuál es la solución de Jesús? Velen conmigo por lo menos una hora. De este pasaje se desprende esa enseñanza que por muchos años
a nosotros nos decían, por lo menos tienes que tener 1 hora con Dios en el día. 1 hora con Dios. A mí no me gusta hacer doctrinas de estas cosas. De un pasaje así no me gusta hacer una doctrina. Pero sí creo que es fundamental que todos los días tengamos un tiempo con Dios. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos de tremendas tentaciones, tiempos donde muchos creyentes se están apartando del Señor. Son tremendas las estadísticas de la cantidad de personas que ya no van a volver a las iglesias después de la pandemia. Gente que fue seducida por cosas de este mundo en este tiempo, que no se congregaban. Gente que no tenía una fe arraigada en el Señor, sino que tal vez se sentía parte de una iglesia, se sentía parte de una comunidad. Y al sacarle eso, su fe se ha debilitado. Porque no tienen raíces en el Señor, no tienen una vida con el Señor. Amado, yo no quiero que eso pase contigo. Yo no quiero que eso pase con tu familia. Yo no quiero que vos dependas de mí, ni de ningún hombre, ni de ninguna congregación. Vos tenés que tener tu relación con el Señor. No te estoy diciendo con eso que no nos vamos a congregar, por supuesto que sí. Pero tu fe no puede estar basada en tu relación con los hombres. Tu fe tiene que estar basada en tu relación directa con el Señor. Y para eso tenés que pasar tiempo con el Señor. Tenés que pasar tiempo con la palabra. No podés tener una fe basada en lo que te predican otros. No podés tener una fe basada en lo que otros te enseñan. Todo eso sirve. Pero la verdadera fe está arraigada en una relación personal con el Señor. Entonces sos vos el que tenés que entrenar a tu alma y decirle, alma mía, hoy tenés que levantarte y tenés que agradecer al Señor. Hoy tenés que levantarte y tenés que acordarte de todo lo que el Señor hizo por vos. No te olvides de todo lo que el Señor hizo. No te olvides de dónde el Señor te sacó. No te olvides lo que el Señor hace. No te olvides cómo era tu vida antes de estar con el Señor. No te olvides el infierno que era tu casa. No te olvides cómo viniste enfermo a Cristo. No te olvides cómo viniste al Señor desesperado, desamparado, y el Señor te rescató de ese hoyo de depresión, de angustia, te liberó. No te olvides de dónde el Señor te sacó. Entrená tu alma. Decile, alma, yo no te voy a seguir en todo. Te voy a cuidar, pero el Señor está primero. Y yo voy a adorar al Señor. El Señor quiere renovarte. Después dice la palabra en el versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Este es un tiempo de enormes injusticias. Siempre fue. La humanidad está llena de injusticias. La vida está llena de injusticias. Nadie te puede decir que la vida sea justa. Pero yo puedo decirte que Dios es justo. Y eso es lo que aprendemos en la palabra. Y eso es lo que vemos, que el Señor es justo. Y la Biblia nos va a decir un principio espiritual muy tremendo. Se encuentra en el Salmo 37, versículos 5 y 6. No hace falta que estés yendo a todos los pasajes, pero yo los menciono porque hay gente que hace notas. Toman notas. Y en el Salmo 37, 5 y 6 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué tremendo que acá el salmista primero nos dice, Jehová es el que hace justicia. Y qué bueno si nosotros pudiéramos entender que el único que puede hacer justicia verdadera es el Señor. Porque Él es el juez, el único juez justo que hay en la tierra es el Señor. El único que puede juzgar con justicia siempre es el Señor.
El único juez que no se vende es el Señor. El único juez que va a luchar por el que está débil, por aquel que no puede pagar, por aquel que no tiene recursos, es el Señor. Él hace justicia a los agraviados. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, a los desamparados. El Señor es el único. En los tribunales del Señor son los únicos lugares donde recibe justicia el que no tiene posibilidades. Aquel que es más débil, aquel que es más frágil. Ese recibe justicia en los tribunales del Señor. Pero acá el Salmo nos dice, ¿cómo es? Encomendate al Señor. Confía en Él. No tomes en tus manos la justicia. No tomes en tus labios la justicia. No tomes con tu fuerza la justicia, porque vas a cometer errores, vas a hacer cosas malas. Vas a traer dolor a tu vida, a la vida de otros. No tomes la justicia de Dios en tus manos. Entregala al Señor. Él va a exhibir tu justicia como el mediodía, dice. Está diciendo el máximo nivel de luz del día. O sea que nadie va a dudar de tu justicia. No va a quedar duda de tu justicia. No va a quedar duda de que el derecho está de tu lado. No va a quedar duda alguna. Pero el tema es que confíes en Él. Que le encomiendes a Él tu causa. Presenta tu causa delante del Señor. ¿Qué necesitas que Dios juzgue? ¿Qué situación estás pasando que necesitas que Dios defienda? Él es un Dios justo. Ponete en sus manos y vas a ver su gloria. Otra cosa importante es que ahí el salmista empieza a contarnos algo más acerca de este Dios que nos sana, que nos libera, que nos perdona, y empieza a hacer un énfasis muy fuerte en un aspecto del carácter de Dios que vos y yo necesitamos mucho en este tiempo. Ahí dice él en el versículo 7, siempre estoy en el Salmo 103, ¿sí? No te pierdas de ahí. En el versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué hermosa porción, qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. Empieza diciendo, Dios hizo partícipe de sus caminos a Moisés. Está hablando del todo el tiempo de la liberación de Egipto, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando se reveló a Moisés en forma especial, específica y en forma general al pueblo hebreo, al pueblo judío que estaba siendo rescatado, al pueblo de Israel que estaba siendo rescatado de la esclavitud. Y él conoció ese nombre, ese aspecto de Dios. En un momento, él tiene una conversación con Dios, donde él le dice a Dios que quiere ver a Dios a otro nivel, que quiere tener una revelación. Le dice, Señor, yo quiero una revelación nueva de tu persona. Yo quiero conocerte más, yo necesito conocerte más para llevar adelante esta misión que tengo. Y el Señor dice que pasó. No, nosotros estamos hablando de algo que no podemos entender. Pero la Biblia nos cuenta que Dios reveló su nombre a Moisés. Y una de las cosas que Dios le dijo es, yo soy Jehová, yo soy tu Dios y soy lento para la ira, soy clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y ese es nuestro Dios querido.
Ese es nuestro Dios. Dice, no va a estar enojado para siempre, ni para siempre va a guardar el enojo con nosotros, no va a estar peleando con nosotros. Hay tiempos que Dios pareciera ser nuestro enemigo, querido. Hay tiempos donde parece que Dios está en contra de nosotros. Hay tiempos que parece que Dios se esconde de nosotros. Hay tiempos que sentimos que oramos y que nuestra oración no llega ni al techo, querido. Hay tiempos donde estamos en angustia y necesitamos a Dios y pareciera que Dios nos da la espalda. Pero no, yo quiero mostrarte algo, yo quiero compartir con vos la palabra, porque la palabra nos explica, la palabra responde a la palabra. Y vos fíjate qué tremendo, en Isaías, y te vuelvo a repetir, no hace falta que busques, pero toma nota, Isaías 54:8, dice esto: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Amén. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Hay veces que Dios se enoja con nosotros. Así como un padre se enoja con sus hijos. Cuando sus hijos desobedecen, cuando sus hijos son rebeldes, cuando sus hijos hacen cosas contrarias a sus mandamientos. Así también Dios se enoja, se pone mal y se esconde su rostro porque está enojado y Él no quiere actuar enojado con nosotros. Y tú piensas, dice, ¿por qué Dios no está respondiéndome? ¿Por qué Dios se esconde? Y porque está enojado. Está enojado, no quiere tratarte cuando está enojado. Porque si Él trata con nosotros cuando está enojado, no queda nadie. Él tiene tanto poder y es tan justo y tan santo que si Él en un momento de enojo tratara con nosotros, ninguno quedaría. Entonces cuando Él está enojado porque le fallamos, Él se esconde. Él se esconde un tiempo hasta que se le pasa el enojo. Y cuando se le pasa el enojo, viene a nosotros y nos perdona. Nos perdona porque nos ama, porque somos sus hijos. Y no nos trata como nos merecemos. No nos trata porque si no, no quedaría nadie. El versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es tremendo. Dios no trató con nosotros como nos merecíamos. Él puso en Jesús, Él cargó en Jesús la culpa por el pecado. Él cargó en la cruz de Cristo la culpa por tus pecados y mis pecados. Pero Él está esperando que tú y yo nos arrepintamos, que le pidamos perdón, que nos volvamos a Él. Él está esperando, como un Padre bueno, que nos volvamos. Él ya nos perdonó, pero ahora está en nosotros el volvernos a Él o no hacerlo. Él alejó de nosotros el pecado, Él se olvidó. Cuando Dios te perdona, se olvida. El versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y este es un concepto fundamental, el concepto del temor del Señor. Esto es muy importante. El temor del Señor es esa actitud de reverencia, de respeto hacia Dios. Una actitud de reconocimiento de que Él es Dios y que nosotros somos muy limitados. Y hay unos versículos en la Escritura que nos inspiran y nos enseñan cómo caminar en el temor del Señor. Esto está en el Salmo 34, del 11 al 14. Y estoy solamente mostrándote pasajes para que veas cómo la Biblia va aclarando los puntos, ¿no? Entonces, el Salmo 34, 11 al 14 dice así: venid, hijos, oídme. Dice hijos, ¿sí? Nos trata como hijos.
Venid, hijos, oídme. El temor del Señor les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dice la Biblia que Dios tiene una compasión especial para aquellos que le temen. Que Él tiene un acuerdo, un corazón especial para sus hijos que le temen. ¿Y quiénes son estos que le temen? Son estos que cuidan lo que hablan. Cuidan su boca para no hablar algo errado. Estos que dicen, mi boca es del Señor, yo no puedo decir cualquier cosa. Y esto hay que tener temor de Dios, porque a veces hay cosas que ni siquiera en chiste podemos decirlas, ni siquiera en broma podemos decir ciertas cosas, porque nuestros labios son del Señor. El salmista, ¿se acuerdan? Hace pocas semanas predicaba cuando decía, pondré guarda a mis labios para no pecar. ¿Sí? Voy a cuidarme, cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que decimos. Dice, el que teme al Señor es el que se aparta del mal y hace el bien. ¿Sí? Estás en algún pecado, estás en algo que tu conciencia está recriminándote. Deja el pecado, apartate del mal. Si estás en una relación que Dios no avala, si estás en algo en contra de la palabra, estás haciendo una práctica que Dios no quiere, apartate y déjalo y empezá a hacer el bien, hacer lo opuesto. Busca la paz y síguela. Este es un principio fundamental. Cuando vos estás orando, buscando de Dios, pidiendo dirección de Dios, si algo no te da paz, no avances. Por más que se vea bien, por más que se vea lindo, por más que parezca un negocio que va a funcionar, por más que parezca que todo está perfecto, si no tenés paz en tu espíritu, no avances. Busca esa paz que viene de Dios, que es el mejor GPS que existe. Aunque estés en medio de una situación muy compleja, la paz de Dios te va a guiar a buen puerto. Pero seguí la paz de Dios. Busca esa paz que viene de Dios. Cuando tú haces esto y temes al Señor, empiezas a tomar conciencia de lo que Dios ya sabe perfectamente, de lo limitada que es nuestra vida, lo corta que es nuestra vida. Y el salmista va a decir ahí, el versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Cuando vos estás en esta relación con Dios, de que empezás a temerle, a cuidar lo que haces, a cuidar tus palabras, a cuidar tus acciones para agradarle, empezás a tomar conciencia de cómo es tu vida y cómo Dios ve nuestra vida. Dice que es como la hierba. ¿Sí? Una figura muy usada en la Biblia y que a mí me gusta mucho repetir. Una figura que nos habla de la transitoriedad de la vida, lo breve que es nuestra vida. Para Dios, nuestra vida es algo muy corto. Pero cuando nosotros decidimos agradarle, temerle, servirle, Él no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que nos va a bendecir a nosotros y a los hijos de nuestros hijos. Entonces hay cosas que tal vez vos en tu vida ya no vas a ver porque no alcance tu vida para ver. Pero cuando estás caminando en el temor del Señor, cuando estás poniendo tu parte para alinear tus caminos con Dios, cuando estás enfrentándote a tu alma, a esa parte tuya que se rebela contra Dios, pero vos le estás confrontando a tu alma
y diciendo, no, yo voy a caminar con Dios. Yo voy a dejar el pecado. Yo voy a orar y voy a buscar fortaleza en Dios para no caer en tentación. Cuando vos haces tu parte, Dios va a hacer la suya. Y Él es un Padre misericordioso. Él es un Padre compasivo. Él es un Dios que cuando ve nuestro pecado lo aleja, dice que lo tira lejos. Él no quiere volver a hablar de eso. Él no quiere, Él se olvida. ¡Qué maravilla! Hace poco, hablando con un siervo de Dios, me decía algo lindo, ¿no? Nos enseñaba algo hermoso. Él decía, cuando Dios fue a buscar a Moisés, cuando Moisés tenía 80 años, a los 40, ¿se acuerdan que Moisés había querido hacer la voluntad de Dios? Quería liberar al pueblo y terminó matando a un hombre y tuvo que huir, tuvo que ser un fugitivo de la justicia por 40 años. Cargó eso en su espalda, eso en su conciencia, tener que vivir como extranjero, lejos de su familia, lejos de su nación. Y qué lindo lo que decía este hombre de Dios, este amigo, decía, cuando Dios vino a buscar a Moisés a los 80 años para enviarlo a liberar al pueblo, en ningún momento Dios le habló de lo que habían pasado 40 años atrás. Simplemente le dijo, todos los que te buscaban ya han muerto. Todos los que te buscaban ya han muerto. Puedes volver a tu tierra. Y Dios empezó a hablarle del futuro. Dios empezó a hablarle a los 80 años del futuro. No le habló de su pasado ni de la culpa. Y eso es lo que hace el Señor. No importa la edad que vos tengas. No importa si tienes 20, 30, 50, 70, 80. Si estás escuchando esta palabra y esta noche decidís volverte al Señor, el Señor no va a venir a recargarte el pasado, porque Él ya sabe que ya pagaste con la culpa, arrastraste por años un montón de mochilas pesadísimas. Y el Señor quiere liberarte de eso esta noche. Y quiere hablar del futuro. Quiere hablar de lo que vas a hacer desde ahora hasta el día que Él venga a buscarte. Entonces en esta noche yo quiero invitarte a que puedas entender esto. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú te vuelves a Dios, estás bendiciendo tus generaciones. Estás bendiciendo a los nietos que aún no conoces. Estás bendiciendo a los bisnietos que aún no conoces. Porque el Señor prometió bendecir nuestra descendencia cuando caminamos en temor de Él. Y tenemos que terminar aquella pronto, ¿no? Entonces dice así, en el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué tremendo cuando seguimos el consejo de Dios. Cuando decidimos vivir de esta manera, no por nuestras emociones, no por nuestra voluntad, no por nuestro intelecto. Aunque todas estas cosas son buenas cuando están bajo el gobierno de Dios. Todas estas cosas, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, que son parte de nuestra alma, cuando están sujetas al Espíritu de Dios, van a florecer, van a ser renovadas, van a ser restauradas. Pero lo más interesante que yo puedo ver acá es que cuando vos te volviste a Dios de esta forma, cuando vos entendiste que Él quiere perdonarte y restaurarte, y Él te pide que camines en su palabra, vos vas a empezar a ver el reino. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Si vos te quedás en el plano natural, querido, muchas cosas te van a gobernar. Y sobre todo vas a estar lleno de miedo todo el tiempo, viendo lo que hacen los hombres. Vas a tener miedo de lo que pueda hacer el presidente de turno en tu país. Vas a tener miedo de lo que tomen las decisiones que tomen los hombres. Pero cuando vos te metes a obedecer a Dios,
empezás a ver el reino de Dios. Esto es tremendo porque no cualquiera puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es una revelación. Hay gente que solamente puede ver el gobierno humano. Pero cuando vos caminás en la intimidad con el Señor y el Señor te revela sus caminos, como le reveló a Moisés, Moisés podía decir, Faraón es muy poderoso. Faraón es el hombre más poderoso de la tierra. Pero el que me está mandando a mí gobierna sobre Faraón. Al que yo le sirvo gobierna sobre Faraón. Y Dios le mostró en la naturaleza, y Dios le mostró a través de milagros y a través de señales, cómo el Señor se sirve de todo, aún de Faraón, para cumplir sus propósitos. Yo quiero invitarte en esta noche. Yo quiero invitarte en esta noche que tengas una charla profunda con vos mismo. Yo quiero invitarte en esta noche que no dejes pasar esta semana y tengas una charla profunda con tu alma y le digas, alma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir el tira y afloje. Alma, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que le digas a tu alma, alma, bendecí al Señor. Alma mía, vamos a temer al Señor. Alma mía, vamos a pedir perdón al Señor. Alma mía, vamos a caminar en la paz del Señor. Alma mía, vamos a cumplir los mandamientos del Señor. Vamos a caminar en el temor del Señor. Porque yo quiero ver el reino, pero no lo quiero ver cuando me muera. Yo quiero ver el reino ahora. Yo quiero ver a Dios gobernando mi vida ahora. Y si vos te pones bajo el gobierno de Dios, vos vas a ver el gobierno de Dios ahora. Y el día de mañana cuando mueras vas a ir a estar con Él y vas a disfrutar de Él. Pero en este tiempo vas a ver su reino gobernando tu vida. Vas a ver el reino en cosas sutiles, vas a ver el reino en cosas grandes, vas a conocer el reino en la tierra, porque el reino está entre nosotros, pero no todos pueden verlo. Entonces Él empieza a bendecir y él empieza a hablar a los ángeles. Y le dicen, ángeles, ustedes que son obedientes, bendigan al Señor. Ejércitos celestiales, ustedes que sí saben lo que es la obediencia a Dios, bendigan al Señor. Y empieza a reconocer esto. Y por último dice, los ministros que hacen su voluntad. Y después dice, vosotras todas sus obras. Todos bendigan al Señor, todos bendigan al Señor. Y por último, se mira a sí mismo nuevamente como al principio, como diciendo, por todo esto que te compartí, alma mía, bendice al Señor. Por todo esto los beneficios, porque Dios quiere llenarte de beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordia. La corona es un símbolo de gobierno, de autoridad. Es un símbolo de distinción. Y dice la Biblia que cuando nosotros nos volvemos a Él, Él nos corona de favores y de misericordia. Ahí en el versículo 4 está esto. Una corona es un símbolo de autoridad y de influencia, de poder. Y la Biblia dice que aquel que soporta la tentación recibe una corona de vida. No es una corona. Hay coronas que vamos a recibir en el mundo venidero, en el más allá, pero aquí hay coronas que vamos a recibir en esta tierra, porque hemos decidido servir a Dios, porque hemos decidido caminar con Dios. Vamos a recibir coronas, y el Señor quiere poner esa corona sobre tu cabeza. El Señor quiere que vos tengas esa corona, ese símbolo de autoridad, para que puedas cumplir con el propósito que Él tiene con tu vida. Me gustaría orar con vos esta noche para despedirnos y que podamos juntos encomendar nuestras vidas al Señor. Se puede decir que la vida es como un viaje, querido. No elegimos vivir, pero el Señor nos mandó a la tierra y estamos viajando, estamos de paso.
Y en un momento también el viaje se va a terminar y va a llegar a una estación, nuestro tren, y nos va a decir, acá te llegó tu parada, tenés que bajar. Y nuestra vida va a terminar. Y en ese momento vamos a tener un encuentro con Dios, donde vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos de nuestra vida. Vamos a tener que rendir cuentas de qué hicimos con la vida que Él nos dio, con los años que Él nos dio. Vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos con los talentos, las capacidades que Él nos dio. Todo lo que tenés viene de Él. La salud, el trabajo, la inteligencia, el conocimiento, tu familia, todo lo bueno que tenés viene del Señor. Vamos a tener que rendir cuenta de lo que hicimos con los talentos. Qué bueno que puedas reconocerlo en esta noche y entregárselo a Él y rendírselo a Él y reconocerlo a Él como el que te bendice en todo. Oremos juntos. Quiero que ahí donde estás inclines tu rostro. Yo también acá voy a orar con vos, te quiero guiar. Quiero hacer una oración y si Dios te habló en esta noche, yo te animo a que repitas esta oración conmigo. No te avergüences si estás con otras personas ahí en tu casa. No tengas vergüenza porque este momento es un momento especial entre el Señor y vos, un momento íntimo entre el Señor y vos. Yo quiero animarte a que oremos juntos. Yo voy a estar leyendo esta oración porque estuve meditando en ella cuando me preparaba para este momento y quiero usarla como una guía. Señor, abre mis ojos para que pueda ver mi vida como tú la ves. Repetí conmigo. Señor, abrí mis ojos para que pueda ver mi vida como vos la ves. Señor, hace todo lo que sea necesario para moverme hacia el centro de tu voluntad. Padre, yo te ruego que no te desentiendas de mí ni te canses. Dame una oportunidad de hacer tu voluntad antes de que sea demasiado tarde. Ayúdame a ver cuán privilegiado soy por ser parte de tu pueblo y de tu familia. Ayúdame, Señor, a entrenar mi alma para que haga tu voluntad. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén, amados. Quiero desearles una semana llena del Señor y puedo asegurarles que si ponen en práctica lo que hoy compartimos, van a experimentar al Señor en sus vidas. Empezando por lo más interno, pero también van a verlo manifestarse a Él en cosas que están orando, en causas que están orando, en cosas que necesitan ver la justicia de Dios, en áreas donde necesitan ver la provisión de Dios. Dios, es un Padre bueno. Dios es un Padre amoroso que está esperando que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él para bendecirnos en cada área de nuestra vida. Que tenga una excelente semana. Estamos en contacto. Ya sabe que solamente estamos a un WhatsApp de distancia. Usted me escribe y conversamos. Tenemos una videollamada o como se pueda, pero estamos. Que el Señor les bendiga ricamente en esta semana. Les amamos, les abrazamos. Un saludo a todos los que están en cualquier lugar mirando este video y que espero que el Señor haya hablado con ustedes esta noche y que pongan en práctica esta palabra. Shalom, bendiciones.